nombre es Jessica Machaca y a partir de esta clase, voy a desarrollar todo el módulo con ustedes. Es por ello que yo también estaba solicitando sus apreciaciones para yo poder también ver cuál es la metodología que mejor se adapta con ustedes, teniendo en cuenta su opinión. Les comento cómo voy a desarrollar esta clase como un panorama general. Vamos a iniciar, por ejemplo, delimitando en el grupo etario, luego desarrollando la parte teórica. En conjunto es teórico, pero por lo mismo, por la situación, no lo podemos hacer de manera muy práctica, que digamos. Lo que sí podemos es enfatizar bastante las acciones que uno desarrolla, las acciones básicas que uno desarrolla, pero siempre teniendo en cuidado cuáles son dentro de nuestras competencias y dentro de los parámetros, dentro del grupo etario en el que nos encontramos, ¿correcto? Yo los voy a estar leyendo. Lo que sí, como he visto su dinámica de delegada que tiene la señorita Susan, a ella me voy a dirigir primero y ya voy a hacer pequeños cortes a medida que voy avanzando para que puedan decirme si va bien, si tienen alguna duda es el momento, y ahí es para que ustedes puedan participar. Mientras tanto, sí les voy a pedir encarecidamente que apaguen sus micrófonos para que no haya mucha interferencia. Ok, demostraciones. Ok, mira. Les comento brevemente, para esta clase he preparado yo un caso clínico, como tenemos para atención del adulto mayor, tenemos hoy y el sábado. Vamos a avanzar ahorita lo que es el 50% del desarrollo, y para culminar, que sería el sábado, vamos a estar llevando a cabo, se les va a plantear, así dentro de la metodología, se les va a plantear un caso clínico. Y ahí sí voy a solicitar participación, pero en orden. Voy a elegir nombres al azar y vamos a ver cómo funciona esa metodología. Y si la clase lo amerita y cumple con los requisitos para poder realizar demostraciones, entonces yo lo voy a realizar para las posteriores clases. ¿Ok? Si me comentan algo. ¿Sí? Ok. Entonces iniciamos, ¿sí? A ver. Todos pueden observar la pantalla, ¿verdad? Sí, ok. ¿Todos observan la pantalla? Está, bueno. Vamos a iniciar. Sí. Ok. Rol del auxiliar de enfermería en la atención del adulto mayor. ¿Con qué vamos a iniciar? Con aspectos generales. A ver, básicamente decimos que el adulto mayor o la persona que está dentro de este grupo etario es donde la persona ya ha asumido, ha asimilado o ha concretado sus proyectos de vida, donde ya se podría decir entre paréntesis, entre comillas, que ha logrado sus objetivos y está en la etapa en la que va a cosechar, por así decirlo, lo que ha podido planificar para su vida y lo que se requiere para un envejecimiento saludable, un envejecimiento óptimo, es brindarle la mayor tranquilidad posible al adulto mayor. Dato curioso, cabe decir que hoy se celebra el Día del Adulto Mayor. ¿Sabían? Ok, buenas tardes. Sí. Vamos. Ahora, ¿cómo podemos clasificar al adulto mayor? Si bien es cierto, el adulto mayor básicamente lo hemos entendido que se clasifica de 60 años en adelante, pero por un aspecto de didáctica, por el tema de la clase, lo vamos a clasificar en 3, como se puede observar. ¿Correcto? Vamos a tener en la edad senil, entre 65 y 74 años, y también podemos denominar al segundo grupo de los ancianos, mayores de 75 años, y longevos, mayores de 90 años.
Es para que nosotros podamos referirnos, quizás en alguna oportunidad se nos presenta, recibimos un paciente para poder denominarlo entre el habla profesional, en que nos encontramos en el ambiente profesional, para saber cómo denominar a nuestro paciente, para hacer nuestros apuntes, para hacer nuestro reporte. Siempre es bueno dirigirnos de la manera adecuada en cuanto a los términos. Ahora, ¿cómo hacemos para delimitar? Como les menciono, esta clasificación es de manera didáctica y lo vamos a poder observar de la siguiente manera. Vamos a hacer referencia a 4 edades: cronológico, fisiológico, psicológico y social. Ahora, en la edad cronológica, ¿qué entendemos por edad cronológica? De tiempo, ¿verdad? Es la edad, el tiempo que ha transcurrido, la edad en años, que podríamos decirlo, de la persona, ¿ok? La edad fisiológica es cómo ha ido cambiando, si bien es cierto, cómo es que va cambiando los organismos, el funcionamiento de los diferentes órganos del adulto mayor. El psicológico es cómo se ve alterado su salud mental, o quizás algunas alteraciones psíquicas dentro de esta etapa. Y también la edad social. ¿Y qué vemos en la edad social? ¿Qué es lo que se entiende por edad social? Es como el adulto mayor y se interrelaciona con los demás. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Vamos al siguiente punto. Características del adulto mayor. ¿Por qué es importante tener en cuenta cuáles son esos rasgos, esos comportamientos del adulto mayor? Porque a medida que nosotros brindamos el cuidado, nosotros somos personal de enfermería. Somos la primera persona con quien tiene contacto aquel paciente, ya sea que viene por cualquier tipo de diagnóstico, hablando en el caso hospitalario, en el primer nivel de atención. De igual manera, cuando se realiza el triaje, quizás alguno ha podido tener las experiencias, en su mayoría, creo, que ha podido tener la experiencia de cómo es que se aborda a un adulto mayor, que es muy diferente a lo que podemos hacer o de otro grupo etario. Es muy importante conocer cómo es que ellos ven el mundo para poder nosotros adaptarlos. ¿Por qué? Porque nosotros somos las primeras personas que le vamos a brindar esa confianza. Si bien es cierto, a medida que pasan los años, el adulto mayor cambia su perspectiva de acuerdo a las personas, o de acuerdo al mismo hospital, o de acuerdo a las mismas dolencias que pueda tener por el cual está acudiendo a un centro médico. Ahora, ¿cuáles son las características? En su mayoría, los adultos mayores van a tratar de encontrar una compañía, amistad. Son las personas que podríamos decir, ¿no? Porque así como no es bueno generalizar, podemos decir que es aquella persona maternal o paternal al que nosotros debemos tratar con bastante cariño, por así decirlo. Más adelante vamos a hablar sobre las resonancias del cuidado, no sé si lo han escuchado. Ahora, aquel adulto mayor, ¿qué es lo que podemos observar en el adulto mayor? Que va a aprender a usar el tiempo libre de manera placentera. Al inicio les comentaba, el adulto mayor es aquel que ya quizás ha concretado sus planes de vida, sus proyectos, sus objetivos. Y ahora en esta etapa de vida, él quiere sentirse tranquilo, con esa seguridad plena, sentirse feliz de ver quizás a su familia, a sus hijos, a sus nietos, con su propia pareja. Van a establecer nuevos roles de familia. Ellos, todo esto se relaciona, se dan cuenta. Aquel adulto mayor que vive una vida, una vejez saludable, una vejez placentera, ya no va a cumplir otras funciones, ya no se va a preocupar en trabajar, ya no tiene objetivos que perseguir. En ese caso, deja ciertos roles dentro de la familia y empieza a asumir otros. Hay que tener mucho cuidado de que siempre vemos que está bien, el adulto mayor, aquel que ya no trabaja, ya no tiene objetivos en la vida, muchas veces vemos que son los nuevos padres, por así decirlo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese estrés, porque el adulto mayor es aquella persona que en su vida cotidiana
rápidamente va a generar estrés. Es lo que nosotros no queremos para el adulto mayor. Ahora, ellos también van a querer, van a lograr la integridad mediante la aceptación de la vida propia. Ellos al sentirse útiles van a estar felices. ¿Qué quiere decir esto? Que el adulto mayor va a buscar sentirse útil en aquel nuevo rol que se está desempeñando. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Va a ser un cambio? Sí. Quizás hay muchos miembros de la familia dentro del hogar, la vivienda. Sí, va a ser muy difícil adaptarse a los nuevos rasgos de aquella persona, quizás va a cambiar, entonces hay que estar atento y preparar también a la familia para que esté pendiente de estos cambios y no los tome por sorpresa y no lo tomen, entre comillas lo digo, como caprichos de aquella persona, ¿no? ¿Ves? Aquí también vemos ajustarse a nuevos roles de trabajo. Si bien es cierto, quizá puede ayudar en el hogar, pero no saturarlo porque genera estrés. Va a tener quizás una preocupación, porque bueno, ya dejó de trabajar, va a decir, no genero ingresos, no, ¿cómo me sostengo? Hay que tratar en lo posible de quitar ese tipo de ideas, porque va a afectar a su salud mental. Él que va a buscar, hay que propiciar que se mantenga físicamente saludable, hacer aquellas actividades que se ajusten a sus limitaciones. Si bien es cierto, aquella persona ya no se va a poder movilizar con la prontitud, con la ligereza de antes, no va a poder realizar, llevar cosas pesadas. Entonces ahora el adulto mayor, más adelante vamos a ver cuáles son los riesgos del adulto mayor, de acuerdo a los cambios fisiológicos, a los cambios de su cuerpo, de su organismo que va teniendo a medida que van pasando los años. El que va a querer mantener su identidad. Si bien es cierto, una persona tiene una identidad que desde que se forma, va a querer mantenerla, y eso es propio, y hay que hacerlo dentro de su entendimiento, de la nueva psicología que él está generando en su grupo etario, que es el adulto mayor. Hay que ayudarlo y entenderlo. Y también, como les mencionaba, los riesgos. Hay que establecer condiciones adecuadas de vivienda y de vida. Hay que estar pendiente. Una vez que pongamos una situación, ¿no? Adulto mayor aquella persona va a querer realizar trabajo físico en la casa, que mover, hacer otro. Supongamos que se cae. Esa caída no va a generar lo mismo que una persona joven pueda, un golpe, una contusión, un hematoma, un moradito, como le decimos, ¿no? No, en el adulto mayor, ¿qué va a generar? Una fractura, una frisura, sus huesos están más frágiles. Y en él, las consecuencias de una simple caída, por así decirlo, van a ser más fuertes. Ahora, para entender, así como hemos tratado de enfocarnos en el adulto mayor en sí como grupo etario, cuáles son sus características, qué nos demanda, los cuidados que debemos tener, también hay que identificar cuál es el perfil, las condiciones, por así decirlo. Si bien es cierto, un auxiliar de enfermería está preparado para atender cualquier tipo de paciente, pero a medida que vamos recibiendo a nuestros pacientitos, hay que saber cómo adecuar nuestro perfil, nuestras condiciones, nuestras características. No cambiarlas, sino acomodarlas para que coincidan o que podamos ayudar sin transgredir aquella condición de nuestro paciente. Por ejemplo, el auxiliar de enfermería, ¿qué debe tener? Empatía. Tiene que saber ponerse en su lugar. Si nosotros no nos ponemos en el lugar del paciente, y esto sí aplica para cualquier edad cronológica del paciente, no vamos a dejar de entender y mucho menos vamos a generar confianza en nuestro paciente. Lo otro, hay que tener escucha activa, hay que estar siempre, nuestros sentidos siempre, al recepcionar a un paciente, al ver a un paciente, tenemos que estar con todos los sentidos atentos, activos. Ahora, también paciencia y tacto. Un adulto mayor no lo vamos a, por ejemplo, en el triaje, ¿qué se le hace? Peso, talla, muchas veces también se le controla la presión arterial. Ahora, si no se va a poder movilizar con prontitud, hay que tener, no sé, paciencia en explicarle bonito. Si sabemos que tenemos muchos adultos mayores para atender, hay que saber ordenar nuestro tiempo y también hacerlo con calma. No es bueno brindar una atención rigurosa, apurada. También disponibilidad de aprender. Si bien es cierto, aquellas personas que están en este grupo etario tienen mucho por contar,
Y la mayoría de ellos, no sé si les ha pasado, la mayoría de ellos les va a decir, señorita, no sé qué, me ha pasado esto, o les va a empezar a contar. Entonces, a medida que vamos realizando nuestras actividades con el paciente, hay que saber escuchar, hay que saber aprender. Capacidad de ofrecer ayuda, siempre, 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 en la atención, ya sea en hospitalización, en el primer atención, van a requerir nuestra ayuda en todo lugar. Así que hay que estar prestos a eso y atentos también. También respetar el derecho de cada individuo. Si bien es cierto, todo ser humano tiene derechos, tiene deberes, hay que respetarlos y hacerlos respetar también. Si nosotros, como personal de salud, son una fuente de autoridad dentro de su estar, dentro de su servicio, tienen que hacer respetar los derechos si en caso estuviésemos viendo que se está transgrediendo aquellos derechos. Ahora, también hay que tener habilidades interpersonales, esa capacidad de poder llegar al otro, se relaciona mucho con la empatía, esa capacidad de poder entablar una conversación, pero no una conversación muy superficial, sino tener una conversación que genere que el paciente nos tenga confianza y que también confíe en nuestros procedimientos, que confíe en lo que se le va a realizar, siempre explicándole. Por más simple que sea aquel procedimiento, ejemplo, la toma de presión. Siempre, ¿sabe qué, señor? Vamos a proceder a tomarle la presión, me presento, se presenta en caso fuese necesario. Le decimos, esto vamos a realizarlo de tal forma, quisiera que usted no tenga miedo, tratar de calmarlo, porque la mayoría de los pacientes adultos mayores, a cualquier procedimiento, van a tener cierto rechazo en un primer momento. Es ahí porque nosotros debemos abordarlo, porque es tan importante las buenas relaciones interpersonales. Ahora, ¿cuál es el objetivo del auxiliar al realizar sus funciones? ¿Qué vemos? Tiene que establecer las técnicas de cuidado básicos, el técnico, y ¿para qué? Para prevenir, y también en atenciones sociosanitarias al paciente adulto mayor en todas sus esferas, biológico, psíquico, fisiológico, social, y entenderlo de esa manera holística nos va a ayudar a brindar un mejor cuidado. Es como dice, para así dar respuesta global a las necesidades. Eso va a hacer que nuestra atención sea óptima, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, licenciada. Ok. Vamos. Empezamos con los cambios. Cambios durante el envejecimiento. Como les mencionaba, hay muchos cambios que se vamos a poder presenciar o evidenciar en aquel adulto mayor. Por ejemplo, en los órganos y sistemas, en la forma, en el morfológico, funcionamiento fisiológico, en su manera de percibir las cosas, en el psicológico, en el funcional, y cómo se va a ir relacionando con las personas, con su familia, con su entorno, que es lo social. Veamos, tenemos lo que es en el ámbito de la anatomía. Podríamos decir que entre los 30 y 40 años, la persona va a alcanzar la altura máxima, por así decirlo. Y a medida que van pasando los años a partir de esta edad, entre los 30 y 40, va a ir disminuyendo, ¿no? Esto se dice que esto es más remarcado, se puede observar mejor en el sexo femenino. ¿Qué vamos viendo? Que la altura va a ir disminuyendo, luego 5 centímetros aproximadamente por año. Es lo que ahí vamos viendo en la curvatura, en la columna vertebral, que lo vamos a ver luego también. ¿Qué también podemos observar? Muy importante el traje para que nosotros podamos delimitar también. Va a alcanzar su peso máximo a los 50 años. ¿Debido a qué? Debido a que va a ir disminuyendo el compartimiento de los tejidos, los músculos, todo aquello va a ir disminuyendo en proporción. Y digamos que va a ir disminuyendo en un 20% a partir de ¿qué? De la edad a partir de los 50 años. 40 y 55 años vamos a observar aquel paciente adulto mayor que va a ir yendo su peso, pero también va en conjunto con el funcionamiento de los órganos y sistemas.
¿Vamos bien? Sí, Sí, licenciada. ok. Ahora, lo otro, cambios en la piel. Acá podemos observar las imágenes referentes, ¿no? A medida que vamos diciendo, las imágenes son referentes a lo que voy a ir diciendo. La epidermis, que viene a ser la capa externa de la piel, lo podemos observar acá, la capa externa de la piel, se va a ir adelgazando cada vez más. Por favor, quisiera que... Por favor, apaguen sus micros, por favor. Luego, cuando yo les pida participación, de acuerdo a los que están conectados, yo los voy a ir llamando. Como dije al inicio, por el momento cualquier duda que yo tenga respecto a ustedes, se los voy a hacer a su delegada. De esa manera, durante la ponencia. Pero cuando yo solicite, digamos, ¿no? Veo que ¿cuántos están conectados? Ya, voy a hacer preguntas. Y sí quisiera que me escuchen con atención. Porque todo lo que vamos a hablar, vamos a plasmarlo en un caso clínico. A ver, quizás no vamos a tener un pacientito aquí en vivo e indirecto, por la situación que estamos viviendo, pero sí podemos usar la imaginación para poder aplicarlo. Yo les voy a brindar un caso clínico para que podamos desarrollarlo juntos, pero con obvia participación activa de ustedes. ¿Ok? Ok. Vamos, en el cambio de la piel. Cambios de la piel. Como les mencionaba, la epidermis, que viene a ser la capa externa de la piel, va a ir adelgazando. Pero eso no quiere decir que las capas celulares, el número de capas celulares de nuestra capa, de nuestra piel, también va a ir disminuyendo, sino que simplemente es una pequeña disminución en cuanto al grosor, ¿ok? También hay un pigmento que se llama melanocitos. Estos van a disminuir. ¿Y qué va a generar esto? Por ejemplo, la piel, como les mencionaba, del adulto mayor se va a notar más frágil, más delgada, hasta podríamos decir que más transparente. Si ustedes se han podido dar cuenta al observar a un adulto mayor, su piel ya no es tersa como la de un joven. Su piel, hasta incluso podemos observar pequeñas venitas. Entonces, eso es muestra de que la piel del adulto mayor, a medida que van pasando los años, se va haciendo más frágil y también más delicada. ¿Y cómo podemos observar esto? Como las manchas de la piel. Cuando hay una exposición al sol, ya no hay esa capa externa, la epidermis, como está más delgada, la piel del adulto mayor es mucho más frágil y susceptible a generar este tipo de manchitas. Y si son observadores, en muchos de los adultos mayores hemos podido observar ello. También en cuanto a la elasticidad, en cuanto a la resistencia, por eso les decía que el adulto mayor, su piel es mucho más frágil. ¿Esto qué? ¿Cómo podemos considerar? Disminución de la elasticidad. Se conoce como elastosis. Y esta se va a ver especialmente pronunciada en las áreas expuestas al sol. Manos, cara, principalmente la cara. Si ven las imágenes, la primera, claro, es referencial, que vemos que se va desprendiendo una pequeña capa delgada de piel. Es para darnos de manera didáctica la observación de la explicación. Y en la otra imagen podemos observar que hay ciertas manchitas. Y sí hemos visto, la mayoría de ustedes se habrá notado en las personas, en nuestros pacientitos, que es un rasgo común en aquellos. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Susan, dime. Sí, licenciada. Vamos. Ahora hablemos de la implantación capilar, el folículo piloso. Vamos a hacer una pequeña comparación entre el folículo piloso de una persona joven y el folículo piloso de una persona adulta mayor. ¿Qué dice? Por ejemplo, en una persona joven, el cabello tiene mayor pigmentación. Esto debido también
aquellos a la melanina, que esto se va a producir por el folículo piloso. Entonces, si la melanina es aquella sustancia que le da ese color de cabello a la persona, ¿qué pasa con la melanina a medida que pasan los años? ¿Qué pasa con la melanina? Va disminuyendo, ¿no? Entonces, a medida que va disminuyendo también, va avanzando en los años y va disminuyendo esta sustancia. Es por eso que los folículos pilosos se ven envejecidos, ya no están preparados para producir tampoco más cabello nuevo. Es que vemos ahí la canosidad en el adulto mayor, la falta de cabellito, ¿no? Y lo vamos a poder observar acá, vemos, miren, la melanina en la imagen de la persona joven, en el folículo piloso joven, vemos que la melanina está cubierta y observamos bastante melanina, ¿correcto? Y vemos la regeneración del cabello. Podemos decir que esta se va regenerando de manera rápida, continua, paulatina. En cambio, en el folículo piloso del adulto mayor, vemos ahí claramente la diferencia. La melanina acá, en el joven, está completamente a veces rebosante. Y acá, en el adulto mayor, casi ni se observa. Incluso, hay otras sustancias que van a sustituir este espacio que está dejando la falta de melanina. Entonces, ya no hay coloración de cabello, ya no hay regeneración de cabello. Entonces, vamos a observar a una persona con aspecto canoso, con disminución en la regeneración del pelo, en diferentes partes, no va a haber cabellito en nuestro paciente, ¿no? Ahora, ¿todo bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, licenciada. Vamos. Ahora vamos a los cambios que podemos observar en las uñas. ¿Cuáles son los cambios más remarcados que vamos a observar en las uñas? Va a haber un crecimiento lento. Se rompe una uña, no va a haber una regeneración rápida como nos puede pasar a nosotros, que se rompe una uña y rápidamente, no es inmediato, claro, pero de manera pronta ya vamos a estar regenerando esta capa protectora que es la uña. Ahora, también va a existir un cambio de color. La uña ya no va a ser rígida, rosácea, dura, como las tenemos nosotros, sino va a ser de color transparente, amarillenta, opaca y sobre todo muy, muy quebradiza. Ahora, ¿qué quiere decir? Que es muy quebradiza. Ahora, un paciente adulto mayor tiene las uñas demasiado quebradizas. En cualquier momento se le puede desprender y va a quedar como, no de aspecto uniforme, sino va a tener un aspecto puntiagudo muchas veces. ¿Y con ello qué? Hay muchos adultos mayores que ya no están quizás en hospitalización. Cuando quiere asearse o algo se puede lastimar. Es por ello que nosotros tenemos que estar pendientes de que la estética y la presencia, también eso todo implica nuestro cuidado de enfermería. Esté correctamente aseado y correctamente con las uñas cortas. Y también asearlas de manera correcta, porque si bien es cierto, nuestras manos es el principal fuente de transmisión de microorganismos y enfermedades. Ahora, como les venía diciendo, las uñas, los dedos de los pies básicamente, se van a poner duras, gruesas, incluso cuando se pueden encajar con más frecuencia, puede decir que los famosos llamados conocidos por todos, los uñeros, va a generar también por el calzado. Entonces, todo eso tenemos que contemplarlo nosotros. Y quizás el adulto mayor no lo dice, o quizás va a sentir vergüenza, se va a sentir transgredido dentro de sus cambios físicos que puede estar presentando, no lo va a decir. Entonces, tenemos que estar atentos a ello. ¿Y cuál es esa función? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es esa acción básica del auxiliar de enfermería que a todo paciente le realiza un paciente hospitalizado, que nos permite observar al paciente de pies a cabeza? A ver, ¿cuál es esa acción? ¿Cuál es esa función que se realiza todos los días en un paciente hospitalizado que nos permite observar de la punta de los pelos hasta la punta de los pies del paciente? A ver, yo pregunto, si no. El examen físico.
Claro, se realiza un examen físico. Ya, es un examen físico que tenemos para tener un panorama general, correcto. Pero hay una función que nosotros realizamos. Se realiza diario, claro, vamos a observar su piel, cómo está y todo. Es una función fundamental. Se realiza en las primeras horas de la mañana y todos los días. Claro, el baño. Baño al paciente. El baño es la actividad, la función principal que muchos pueden El decir. aseo del paciente. Exacto, el aseo, el baño, la limpieza del paciente. Lo primero que se hace en la mañana. Exacto. Entonces, pueden decir muchos quizás, no, ay, la limpieza, el bañado, que es algo más práctico. Sí, pero también nos permite tener un panorama completo del paciente. Por ejemplo, a medida que vamos viendo aquí, lo observamos, la cabeza, los ojos, cómo está respirando, vemos cómo está expandiendo los pulmones, cómo está, si realiza sonido o no al momento que lo movilizamos, si quizás tiene una sonda, cómo está la sonda, si siente dolor, o quizás las vías en sus manos, las diferentes vías que puede tener, si le genera dolor, si está rojo, si está muy caliente. Eso, el baño nos va a permitir observar cualquier cambio que pueda haber sufrido. Si bien es cierto, el cuerpo humano es algo fenomenal, que nosotros quizás lo que estamos estudiando, lo que vamos estudiando, quizás siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, es muy importante, como nos decía, el baño. El baño nos va a permitir tener una vista panorámica y general del paciente a lo primero que se realiza en la mañana, ¿correcto? Vamos. Como les mencionaba, ¿no? Es lo que va a generar fragmentación en las uñas que pueden hacerse daño también. ¿Y por qué? Muchas veces también, ¿qué signos son el cambio de coloración de uña? ¿Qué nos puede estar tapando? Quizás puede estar generándonos un falso diagnóstico o nos puede estar avisando de algo. Quizás el paciente tiene deficiencias nutricionales o quizás está pasando por un proceso infeccioso. Entonces hay que saber diferenciar también cómo es que, por ejemplo, en el baño uno se va a dar cuenta si el olor, la consistencia de lo que vamos viendo en el paciente es normal, es un patrón del paciente o es algo normal que debemos reportarlo y para ello descartar. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciada. Ok. Sí, licenciada. Ok, vamos con el siguiente. Vamos con el sistema óseo. Como les mencionaba, a medida que pasan los años, les decía que va disminuyendo en cuanto al crecimiento, ¿correcto? Iba disminuyendo. Buenas tardes, se van conectando recién. Va disminuyendo. ¿Y en qué se plasma esto? En la curvatura de las vértebras, de la columna vertebral. Acá podemos ver a una persona joven cómo es que va, en nosotros mismos, cómo es que va direccionado y alineado a las vértebras. Y la persona adulta mayor va generándose una curva, ¿verdad? Esto es debido a ¿qué? A los deterioros de los cambios óseos, de los cambios discales, que también son sistemas. Ustedes ya han visto ya los órganos, los sistemas, los cambios que pueden generarse. En el adulto mayor hay una pérdida de masa ósea. ¿Por qué? Porque a medida que pasan los años, estos huesos se van desmineralizando. Entonces es por ello que se vuelven aún mucho más frágiles. Les decía, hay caídas que puede tener el adulto mayor. ¿Se va a hacer simplemente un hematoma? No, no simplemente un hematoma, sino puede generar una fisura, puede generar una fractura, y hay que tener mucho cuidado con ello. Como les decía, la mujer suele perder un 25% y el hombre entonces, ¿por qué la mujer siempre va a tener un mayor riesgo? Entonces, todo este proceso de desmineralización de los huesos o la pérdida de minerales de los huesos es una osteoporosis senil o primaria, que se debe simplemente al cambio, al proceso del envejecimiento. No se debe si tuviera un diagnóstico previo que estaría generando también esto, entonces tendríamos aún mayor riesgo dentro de este paciente. También, ¿qué se produce? Decimos, ¿no? Ay, el paciente, ay, está muy ancianito, como muchos dicen, ¿no? Ya está viejito. No, que se quede en su cama, no, que se quede echado, que se quede sentado. ¿Será bueno eso?
No. ¿Será bueno que todo el día lo tengamos ahí nada más? No, porque tienes que movilizarle para prevenir canas. Exacto. Y si un paciente no estuviese hospitalizado, estuviese en su casa, estaría bien que lo tengamos ahí nada más sin hacer nada porque nos da miedo de que se caiga, nos da miedo de que se fracture. No, tiene que salir con asistencia de un familiar. Exacto. Entonces, esta osteoporosis senil o primaria también se debe a la falta de movimiento. ¿Por qué? Porque hay una absorción deficiente, baja, poca o una ingesta inadecuada de calcio. ¿Y qué va a propiciar, como les decía? Las fracturas, lo que nosotros más tememos que pase. Una caída para nuestro adulto mayor sería muy complicado de restablecerse y esto lo podría llevar a postrarse al paciente y todos sabemos que lleva la postración muchas más enfermedades agregadas a ello. Entonces, simple hecho de que un adulto mayor se hospitaliza por una fractura que demora mucho en restablecerse este hueso, va a generar otras enfermedades adquiridas, problemas respiratorios, problemas de la piel, como bien lo mencionaban, las escaras, las úlceras por presión, que lo vamos a tocar más adelante, ya para finalizar con el caso clínico. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, licenciada. Ok. Sí, licenciada. Ok. Vamos al siguiente. Sí, licenciada. Ahora, en el sistema muscular. Ahora, ¿cómo es que va, cuál es el porcentaje que va a ir disminuyendo en cuanto a la proporción del músculo, de la capa muscular? Dentro del 20 y 40%. ¿Y qué? Junto con esto, ¿qué? ¿Cuál es la principal función de los músculos cuando tocaron el sistema muscular? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Nadie? Ya, su función es la movilización, el transporte y la protección de los huesos. De los órganos, ¿correcto? Sí. Entonces, si esta capa muscular se ve afectada en cuanto a la proporción, en cuanto al tamaño, en cuanto a la protección, ¿qué nos generaría? Aquí lo hice. Ya no hay vitalidad, ya no hay fortaleza. Es por ello que aquel paciente lo vemos flácido, con dificultad, incluso hasta para moverse en muchos casos. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo es que también podemos propiciar o poder tener una actividad, una participación activa para que, si bien es cierto, sí se va a presentar aquella deficiencia, aquel cambio en el músculo del adulto mayor, pero nosotros ¿qué podemos hacer? Propiciar que se movilice para que haya actividad, para que aquel músculo simplemente no pierda si bien es cierto, va a perder su fortaleza, su vitalidad, sino que también hay que nosotros ayudar para que su disminución sea lenta, ¿no? Para que también favorecerlo al movimiento. Y muchas veces, muchas personas creen, o también esto va de la mano educando a la familia. La familia, como les mencionaba, pues, si mi abuelito, si mi papá se puede caer, pues entonces ya, se queda en su cuarto, le llevamos la comida al cuarto, le hacemos todo en el cuarto, simplemente saldrá para ir al baño y eso, su cuarto se va a poner al costado del baño para que no pueda moverse mucho, para que no se caiga. ¿Estamos bien ahí o qué estaríamos propiciando? Estaríamos perjudicando más. Exacto, entonces también, ¿qué ha mencionado? Eso es en el aspecto físico. Si lo limitamos al paciente, ¿cómo se pasará a sentir aquel paciente? Deprimido. Claro, se va a deprimir y peor, va a querer ya no va a querer hacer nada. Se va a volver mucho más dependiente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Le estamos haciendo un bien? ¿Le estamos haciendo un mal a la persona? Debemos darle actividades físicas proporcionales a lo que él pueda, de acuerdo a su edad, no restringirlo completamente, sino darle paulatinamente aquellos cambios y en lo posible tenemos que mantener que el paciente siga siendo independiente, ¿correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok.
el sistema nervioso. Si bien es cierto, cuando ustedes tocaron el sistema nervioso pudieron entender, apreciar que el sistema nervioso es muy complejo. Pero aquí vamos a tocar solo una pequeña parte porque ya el conocimiento lo tienen, ya se les ha brindado esa clase. ¿Y qué pasa? El sistema nervioso, joven, acá tenemos unas imágenes que nos podrían explicar, no sé si las pueden observar bien, que nos aclara bastante, de manera didáctica. ¿Qué es el sistema nervioso? Va a controlar muchas, por no decir todas las funciones de nuestro organismo, las funciones motoras, cognitivas, sensoriales, autónomas. ¿Y estas qué hacen? Para que nuestros movimientos y nuestras acciones estén coordinadas, ya que el cerebro y los nervios son los que los dirigen, ¿correcto? Ahora, a medida que pasa el tiempo, la persona adulta mayor ya está envejecida, ¿no? Aquella persona ya ha perdido ciertas capacidades, ciertas habilidades. Sus células nerviosas se van a deteriorar, tanto en número, como decir, en cantidad, y en la efectividad de sus acciones. Y vamos a tener una disminución funcional, que quiere decir lo mismo que les decía. Aquellas funciones que cumplía cuando era joven, ya no los va a poder hacer ahora. Acá vemos la dendrita. Vemos acá una neurona, ¿correcto? ¿Cómo están las neuronas en el cerebro de aquella persona joven? Está poblada, ¿correcto? Hay muchas neuronas, muchas neuronas haciendo sinapsis a la vez. Entonces, aquí también tenemos acá la neuronita que vemos, su dendrita muy bien poblada, su axón bien mielinizado. ¿Para qué sirve la mielina? ¿Se acuerdan? Para dar color. La mielina, ya. Otro. Si este es el axón, ¿cuál es la función principal del axón? Va a transportar, ¿qué? El mensaje, ¿correcto? Y para que este mensaje que está siendo transportado sea de manera inmediata, porque el ejemplo básico, tú ves una mano, nosotros mismos, vemos una vela encendida, ponemos el dedo, ¿qué? Va a ser nuestra reacción al dolor o a la sensibilidad, es inmediata, ¿no? Si nuestras neuronas estarían desmielinizadas, tendrían muy poca mielina, no tendrían muchas terminaciones sinápticas, el mensaje llegaría, es como que yo me quemo ahorita y al minuto recién digo, au, ¿no? ¿Eso pasa con nosotros? No, ¿verdad? Entonces, es muy importante que podamos observar esas diferencias. Y aquí lo vemos, ¿no? Tiene muchos botones sinápticos, terminaciones sinápticas, el axón está mielinizado, las dendritas también están pobladas, y el mismo cerebro podemos observar, miren las cisuras del cerebro, son delgadas, ¿correcto? Y ahora, observemos en el cerebro envejecido, ¿cómo están las neuronas dentro del cerebro? Separadas, no hay muchas dispersas, no están pobladas. Exacto. Y esto, si ya explicamos acá todas las funciones que cumpliría, ¿cómo sería acá en el adulto mayor? Deterioradas. Y acá vemos las famosas, los olvidos en el paciente, ya no se acuerdan las cosas en muchas oportunidades, en muchos casos pierden un poco el sentido de la memoria. Acá podemos observar alteraciones del cerebro, del pensamiento, y muchas de ellas lo podemos observar en el día a día, y a veces las enfermedades las complicaciones de este sistema cuando falla es muy, muy triste, la verdad. No sé si han tenido la oportunidad de observar a un paciente, sí. Y es por ello que nosotros, ¿qué debemos propiciar en un adulto mayor? También, uno ya lo vimos, de los cambios durante el sistema muscular. En el sistema muscular tenemos que propiciar que realice actividades propias para su edad. Y en el sistema nervioso, ¿qué es lo que debemos hacer? Para que esté en constante, por decirlo, así como el músculo necesita ejercicio, el cerebro también necesita ejercicio, ¿correcto? Hay muchas personas
que realizan el sudoku, los crucigramas, otras Exacto, hay personas que darle tejen. una actividad que los pueda mantener activos en cuanto al sistema nervioso, en cuanto al cerebro. Entonces, y eso sí hay que tenerlo bastante en cuenta. Ahora, ¿vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, licenciada. Ya. ¿No? Vamos al sistema respiratorio. Uy. Ya. Ahora vamos. Ya hablamos de los temas, vamos a ir pasando poco a poco. Ahora, a ver, ¿qué me dice? Ok, me están dando ejemplos de cómo es que podemos mantener activos a las personas. El baile es una actividad, como acá nos mencionaba, tanto para desarrollar el sistema muscular, como también para que ponen participe la memoria. Muchas veces se les hace bastante fácil y didáctico, también los mantiene entretenidos, ¿no? A los adultos mayores, porque es como que a los adultos mayores estamos volviendo a enseñar las cosas, ¿no? Hay que tratar de ser bastante didácticos con ellos para que puedan retener la información y sobre todo para hacerles entender que eso es por su bien, no porque nos da la gana de tenerlos entretenidos, o en muchas ocasiones aquellas personas llegan a pensar de que están tan ocupadas que no quieren entretenerse con él que lo mandan a hacer otras cosas, ¿no? Entonces primero explicarle bonito sin alterarlo, porque las personas también son las personas que más rápido se estresan, más rápido llegan a conclusiones que uno mismo. Entonces, vamos. Una persona joven, en una edad promedio, nosotros, por ejemplo, seguimos produciendo lentamente, no como un pequeño que recién está formando sus defensas en cuanto a los alvéolos del sistema respiratorio. Vamos a igual producir nuevos alvéolos, por así decirlo, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta los 20 años de manera continua. Después, los pulmones empiezan a perder sus tejidos. Si nuestros pulmones ya llegaron nuestros alvéolos ya llegaron a un máximo de desarrollo, ¿qué es lo que en todos los sistemas está pasando? Se van deteriorando, ¿correcto? Entonces estos van a empezar a perder parte de su tejido. Y también la cantidad va a disminuir, a la par también con los capilares pulmonares, y estos son el centro de nuestra respiración. Entonces, también la elasticidad, la amplitud que debe tener una persona al inspirar, al respirar, porque tenemos la inspiración y la expiración, la amplitud que tiene uno de realizar este proceso vital, va a ser menos. ¿Y esto qué va a generar? Muchas veces las personas van a tener esa sensación de que se agitan muy rápido y también van a tener esa sensación de ahogo. Muchos de nuestros pacientes adultos mayores tienen, por no decir es el común denominador, tienen problemas respiratorios. Entonces nosotros debemos propiciar, si bien es cierto, lo vamos a hacer actividades, le vamos a dar actividades en que se ocupen para mantener sus otros sistemas. Todo esto es un cuidado holístico, es un cuidado completo. ¿Qué debemos hacer? También velar. Por ejemplo, cuando lo bañamos, tenemos que levantarlo de su camita. Aquel que está para asistir en baño en cama, no, obviamente, ¿no? Pero si lo vamos a bañar y él puede colaborar, entonces vamos a ver cómo va cambiando su patrón respiratorio, el ritmo respiratorio cuando se moviliza. Entonces, justo me mencionaban que una persona que está postrada, que está en cama o que tiene mucho tiempo en cama, va a presentar escaras, va a presentar úlceras por presión. Ahora, si bien es cierto, es muy importante que una persona con úlcera por presión hay que movilizarlo, ¿correcto? ¿Qué pasa si lo movilizamos y no tenemos en cuenta su patrón respiratorio? ¿Qué pasa si no contemplamos ese aspecto en el paciente? Se va a agitar. Se va a agitar. Va a sentir falta de aire. Claro, entonces nosotros antes de realizar cualquier procedimiento, es por ello que nosotros, ¿qué realizamos al iniciar la mañana? ¿Qué licenciado en enfermería? ¿Qué es lo primero que revisa al recepcionar su turno? Que a nosotros al ingresar a un turno estamos presentes todos, ¿verdad?
Valorar valorar signos vitales. Exacto, tenemos que valorar los signos vitales. Entonces, siempre hay una indicación que dice, aquel paciente que tiene la función respiratoria disminuida o está saturando muy debajo de lo normal, siempre con una atención, siempre nosotros debemos reportarlo, cómo lo estamos recepcionando al paciente, cómo lo estamos encontrando y adecuarlo a nuestros cuidados. No quiere decir que con esto no lo vamos a movilizar, sino quizás el tiempo de movilización va a ser mayor y de manera lenta, no rápida, no apurada, porque nosotros tenemos que tener un espacio para cada paciente para atenderlo de la manera más holística posible y con mucho cuidado. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciada. Ok. Vamos al sistema cardiovascular. Vamos al tema cardiovascular. Ahora, si bien es cierto, nosotros, ¿cómo valoramos primerito? La primera de las funciones vitales, uno de ellos, ¿cuál es? La frecuencia cardíaca, ¿correcto? Y también la presión arterial. Una vez nosotros observamos estos signos, vamos a tener un panorama superficial del paciente. Entonces, ¿qué sucede en el corazón de aquella persona que se encuentra en este grupo etario, aquel adulto mayor? ¿Cuál es la modificación más frecuente que vamos a poder encontrar? Que el músculo cardíaco se va a encontrar más grueso. En este caso, el ventrículo izquierdo. Si lo podemos ver acá en esta imagen. ¿Sí? Acá vemos, miren, el corazón está distribuido en cuanto a musculatura, podemos ver el músculo cardíaco de manera uniforme. En cambio acá está aumentado, ¿correcto? Lo podemos observar. Es ahí donde que al pasar la sangre, al pasar todas las funciones que debe realizar nuestro corazón en cuanto al sistema cardiovascular, va a ejercer mayor presión. Entonces, al ejercer mayor presión, ¿qué vamos a observar? Al ejercer mayor presión, ¿cómo podríamos ya parametrar a nuestro paciente que tiene hipertensión, ¿correcto? Hipertensión. Exacto. ¿Por qué? Porque para expulsar la sangre va a tener mucha mayor presión que vencer y que esto va a estar distribuido a lo largo de su organismo. Entonces, al tener un cambio morfológico en el corazón, vamos a tener esta patología que es muy común ya en los pacientes adultos mayores. Entonces, si acá el músculo cardíaco ha aumentado, ¿qué va a pasar también? En los adultos mayores, las paredes de las arterias van a aumentar, no de manera rápida de un momento a otro, sino paulatinamente, a medida que pasen los años. Y esto va a aumentar. ¿Qué va a hacer que se aumente? La presión arterial, la sistólica, que muchos la conocemos, ¿no? Como la presión máxima, ¿no? Entonces, esto se va a hacer notorio cuando lo vamos a movilizar, cuando va a tener un pequeño ejercicio mínimo, mínimo, porque no vamos a mantenerlo a correr al pacientito, ¿no? La presión sanguínea promedio va a aumentar, por ejemplo, nuestro normal, ¿qué podríamos decir? 120/60, 120/70, y podemos observar hasta pacientes que propios de sus cambios fisiológicos, vamos a tener una presión de 150/90, y esto ya obviamente merece un diagnóstico médico como principal. ¿Y cuál es aquello que, para llevar a cabo algo básico, ¿no? Que son la toma de funciones vitales, nuestra presión arterial y la frecuencia cardíaca. A medida de eso se le deriva al médico y el médico lo va a diagnosticar y de acuerdo a ello se le va a dar un tratamiento específico. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok. Ahora, uno de los cambios del envejecimiento también vamos a poder evidenciarlo en el oído, en la audición, cómo es que va a cambiar en ese aspecto del paciente.
como si nos hemos podido dar cuenta, en todos los sistemas hay un deterioro que podemos evidenciar. Entonces, en este caso no va a ser la excepción. El oído se va a deteriorar, sí, y el tímpano se va a volver un poco más grueso, y los huesos del oído interno también, y estas todas se van a afectar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una obstrucción en la cavidad auditiva. ¿Qué es lo que va a generar en el paciente? ¿Cuál es el común de los pacientitos que podemos al hablarle? ¿Qué hacen? ¿Nos escuchan o no nos escuchan? La hipoacusia. Exacto. Va a generar una demanda de que nosotros tenemos que hablar en un tono mayor, pero no quiere decir que lo vamos a gritar tampoco, ¿correcto? Y también, una de las funciones también que está dentro del oído es el equilibrio. Si esto se ve alterado, ¿qué pasaría con aquel pacientito? Se va a sentir muchas veces un poquito, ¿qué? Como desorientado, desequilibrado. No va a haber un equilibrio, ¿no? Entonces va a tener esa sensación de mareo, como que se va a sentir que va a tener esa necesidad de sujetarse de algo o de alguien. Siempre con bastón, por lo general. Claro, por lo general le damos un medio. Por ejemplo, ¿cómo debe estar habilitado un paciente adulto mayor si es que puede realizar su baño? Siempre vamos a encontrar en los hospitales barandas donde él se pueda apoyar para que pueda realizar el baño. Si sea asistido también, él tiene que hacer siempre al paciente mantener su autonomía para que dentro de él, de su cosmovisión siga manteniendo aquella función que él puede valerse por sí mismo y nosotros ser su apoyo, no reemplazar esa actividad donde él hasta él mismo puede sentir que ya no puede hacerlo y simplemente no lo va a hacer y no va a cambiar ese patrón. ¿Y qué va a generar eso? Que el paciente no mejore su condición. Ahora, en cuanto al ojo y la visión, como hay una parte de nuestra anatomía del ojo, el cristalino, ¿qué va a perder? Va a perder su forma, va a perder el tejido corneal, va a opacarse, como podemos observar aquí en la imagen. ¿Cómo vemos? Cristalino, transparente, en la persona joven, ¿correcto? Y en la persona adulta mayor va a estar mucho más opaco. ¿Y esto qué genera? Que el paciente pierda la visión. Muchas veces va a usar los lentes. Y eso también, este cambio, por más no parezca significativo para nosotros, para la persona adulto mayor es un cambio grande. ¿Por qué? Porque él va a pensar, entonces hasta la visión la estoy perdiendo, ya no puedo hacer nada. Entonces hay que tratar de entenderlo y también de hacerle entender que esto es para su propio bien, que esto le está ayudando y que esto no tiene por qué sentirse mal por este cambio, sino tiene que sentirse que tiene medios para que se le pueda ayudar. Y no es que va a perder completamente la vista. Entonces es una forma que nosotros debemos abordar. Si nosotros tenemos estos conocimientos, vamos a poder abordar de la manera más propicia, más adecuada posible para el paciente. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos bien. Bastante. Como les mencionaba, hay funciones, ¿perdón? ¿Alguien tiene su audio prendido? No sé si me está haciendo una pregunta o... Continúo, ¿ya? Ya hemos hablado los cambios que hay, que podemos observar en el paciente adulto mayor, en sus sistemas, en cómo va a percibir a la sociedad, su entorno, lo que nosotros... Ahora vamos a ver las funciones que se debe realizar. Y lo vamos a ver ahorita de manera metodológica en 3 ámbitos, que es en el físico, en el psíquico y en el social. Ahora, en el aspecto físico, ¿qué vamos a ayudar? ¿Qué nosotros vamos a realizar con el paciente? La higiene personal, lo que les mencioné al principio, ¿no? Que es el baño. El baño es la actividad fundamental que nos permite dar una visión completa, una visión general del paciente, cómo lo estamos encontrando. En caso que nosotros tengamos la supervisión del licenciado, también podemos administrar o controlar su medicación en cuanto a qué, en cuanto a la hora, en cuanto a
si se le está dando la cantidad correcta, siempre preguntando, siempre, porque si bien es cierto, para la administración de medicamentos hay muchos correctos que se debe respetar, pero también debemos, en cuanto a ello, colaborar en su administración. Algo fundamental, tenemos que controlar su hidratación, su alimentación. Para ello, muchas veces ya viene lista de acuerdo a las necesidades del paciente, pero nosotros, ¿qué le debemos apoyar? Debemos apoyar en cuanto a alimentación, si es que no lo puede realizar solo, verificar que estén comiendo, ver cómo está también en cuanto a la eliminación, la hidratación, ¿no? Si está eliminando, si lo está reteniendo, ver las manitos, los piecitos, si lo está reteniendo, como lo que podemos evidenciar, como son cuáles, los edemas, ¿verdad? Ahora vamos. Vigilar cualquier alteración en su piel, uñas y ojos, ya lo hablamos, ¿correcto? ¿Y eso qué nos va a mostrar? El baño. El baño nos va a dar una visión de todo lo que vamos a hablar ahorita. En cuanto a la movilización, siempre lo tenemos que ayudar. Ya sean desplazamientos de un lugar a otro, si lo tienen que transferir de una cama a otro, y también los cambios posturales, siempre hay que tener en cuenta ello. Ahora, siempre lo que les estaba mencionando, todas estas actividades, ¿cómo es que la tenemos que brindar? Siempre hay que tener en cuenta que debemos darle al paciente la mayor autonomía posible para que él también se sienta bien consigo mismo. ¿Ok? Ahora el otro. En el ámbito psíquico, vigilar los cambios que pueda sufrir en cuanto a su nivel de conciencia, ¿no? Podemos observar si se mantiene orientado, lo básico. Señor, ¿qué día es hoy? Señor, ¿qué fecha estamos? Señor, ¿cuál es su nombre? ¿No? Si tiene hijos, ¿cómo se llama su hijo? O si no, si quién lo viene a visitar, mayormente es familiar. ¿Quién le viene a visitar hoy? ¿Se acuerda? Entonces, ahí vamos a valorar si está orientado. Son preguntas sencillas que nos va a dar un parámetro, una visión, cómo va en el ámbito psíquico nuestro paciente. También hay que estar pendientes del estado de ánimo del paciente. Si todos los días lo vemos triste, si todos los días no nos habla, le saludamos y con la justa nos levanta la mirada. Si lo bañamos no dice nada, no se queja, hasta que un paciente se queje es bueno, porque vamos a ver cómo está emocionalmente. Entonces, no es bueno que tengamos un paciente deprimido, triste. Entonces, si lo vemos así, tratar de entablar una conversación para saber cuál es la causa de aquella depresión, de aquel estado de ánimo que le está pasando. Lo otro, cuál influye también en su estado de ánimo. El sueño, cómo es que está conservando el sueño, si está durmiendo o no, si a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta. Siempre hay que tener en cuenta que hay que mantener un horario de su hora de dormir constante para que pueda dormir la cantidad adecuada y pueda despertarse con los ánimos óptimos y que no genere ese desbalance en ese patrón de su hora de dormir, patrón de sueño, ¿no? En cuanto a lo social, vamos a incentivarlo a que realice actividades diarias. Como mencionaba, si está hospitalizado y tenemos quizás la televisión o se le puede brindar pequeños juegos que él pueda realizar, que pueda llenar un crucigrama, un pupiletras o cosas más básicas como pintar, o si está en casa, que se ponga a bailar un ratito o que pueda caminar un ratito por ahí. Entonces, que realice actividades diarias, ¿no? Y también, como les mencioné, todo esto se tiene que ver que el paciente esté orientado en lo que, como les mencionaba, en el ámbito psíquico, intentar que el paciente esté orientado en el tiempo, que se pueda relacionar con su familia de manera adecuada. Si el paciente está hospitalizado, si bien es cierto, es un cambio muy fuerte, muy drástico en el paciente, entonces debemos de propiciar que ese rol que había, esa interacción que había con su familiar no cambie, sino que se siga manteniendo. Hasta incluso se puede hacer más fuerte, que muchas veces sucede. Como les mencionaba, hacer que ejercite su memoria y sobre todo la memoria reciente, los hechos que va viviendo poco a poco, porque los cambios que va a pasar durante su hospitalización quizá le va a generar un estrés
le va a generar tristeza, muchos sentimientos, el cual él quizás no los va a poder manejar en su momento, pero estamos ahí como personal de salud, no solo para atender lo físico, no solo para atender la enfermedad, sino para verlo a él como una persona, como un ser humano, atenderlo de manera holística. En este caso, en el adulto mayor, siempre tenemos que respetar la dignidad del paciente. Si lo vamos a bañar, colocarle biombos para poder, si lo vamos a bañar en cama, lo vamos a colocar biombos o vamos a correr las cortinas, como se propicia en nuestro entorno, para poder, en lo posible o en su mayoría, poder guardar su dignidad humana, respetar el cuerpo del paciente, porque el hecho que incluso a nosotros mismos el no poder hacer una actividad imponga que tengan que asistir en ciertas actividades básicas, nos va a generar un cambio. Quizás no lo vamos a decir por temor, igual como pasa con aquellos pacientitos, no nos lo van a decir, pero entonces nosotros debemos velar por ello. Estoy llamando hace rato para que compres pan. No sé dónde te has metido. Si apagan su audio, por favor. Sí. Les pido por favor que apaguen su audio y después ya ahora, como les decía, en el momento del aseo, del baño, vamos a tratar de masajear la piel para que pueda, de esta manera vamos a favorecer la circulación sanguínea, de esta manera vamos a también preparar la piel o prevenir que hayan las escaras, las úlceras por presión. Esto va de la mano en que al momento de bañar no tenemos que dejar ninguna parte del cuerpo del paciente húmedo. Si vamos a usar una crema o algo que tenga en su uso personal, de manera que no tenga otro tipo de ingredientes en su composición de este producto que pueda afectar la piel, sino también si le vamos a colocar al momento del secado del baño, luego de bañar al paciente, tenemos que hacer que esta crema que se le va a aplicar tiene que ser completamente absorbida por la piel del paciente. Lo vamos a dejar húmedo, ¿no? Si lo dejamos húmedo, ¿qué pasa? El paciente con menos movimiento no se va a secar, va a generar como que se va a transgredir la piel y esto puede generar un cizallamiento en la piel, es lo que no queremos. ¿En qué orden? Siempre nos dicen el orden. ¿Cómo es el orden cuando vamos a bañar al paciente? ¿Alguien me puede decir? Los leo. O sea, primero se le tiene que informar al paciente lo que va a realizar. Y luego, bueno, empezar y el paciente está postrado, tiene que tener preparado todo, las jarras con agua, el balde, y tener preparada la que utilizar para poder empezar a higiene o el baño del paciente. Claro. Y esto para realizar, gracias, María, ¿verdad? Sí, sí, licenciada. Gracias por tu participación. Es correcto, hay un orden y ese orden se tiene que respetar, no porque nos da la gana o lo que nos hayan impuesto esto porque simplemente así es, no, porque si no evitamos la contaminación de ciertas partes del cuerpo que no pueden llevarse de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, como todo principio de asepsia. Entonces, a este orden vamos a llamarlo cefalocaudal. Se va a bañar de manera cefalocaudal, empezando de la cabeza, como les mencionaba, ojos, cara, orejas, y lo vamos a pasar al cuello, el hombro, los brazos, las axilas, el tórax, y vamos bajando poco a poco, ¿correcto? Hasta, ¿cuál es la última parte que se debe hacer la higiene? En la región genital. Y si nuestro pacientito presenta una sonda vesical, presenta un drenaje, un Dren-Penrose, tiene un dispositivo que está teniendo expuesta una víscera de la parte del organismo del paciente, hay que tener bastante cuidado cuando el paciente es portador de cualquiera de estos dispositivos. En caso de que esté en la región abdominal, siempre se recomienda cubrirlo para realizar el baño, para que no haya el humedecimiento, porque esta es una piel expuesta
Entonces, al tener la piel expuesta, está muy propenso a que entre muchas bacterias, muchos microorganismos. Es por ello que también nosotros debemos equiparnos de la manera correcta. Guantes, nuestro mandil para realizar el baño. Entonces, eso es muy importante. Ahora, si es la higiene en cama, ya como lo mencionaba, muchos tiempos, por mucho tiempo este paciente está postrado. La higiene en cama que también tenemos que hacer el cambio de las sábanas, de las colchas, de todo. Para ello hay que mantener al paciente el menor tiempo posible descubierto, porque esto lo va a predisponer a tener enfermedades respiratorias. Entonces, es, por decirlo, el baño, la higiene es un procedimiento muy importante y es un arte. Es un arte porque hay que dejarlo, no solo ya lo dejé limpio y lo dejo así, sino hay que dejarlo visiblemente estético. Es por ello que enfermería es un arte, es algo que nosotros debemos realizarlo con mucha higiene, con mucha delicadeza, y que a la visión de cualquiera, es como que nosotros debemos tener esa empatía con nuestro paciente, como quisiéramos que nosotros en algún momento nos atiendan, nos cuiden. Si es que caemos hospitalizados, si tenemos un familiar hospitalizado, debemos ponernos en su lugar de aquellas personas que ya bastante tienen con estar hospitalizados, y entonces debemos hacerlos sentir en esa manera, por medio de nuestros cuidados, hacerlos sentir bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok. En cuanto vamos al cuidado de la piel, acá en la imagen vamos a ver las zonas de riesgo. Aquí lo vamos a ver de manera muy, un poco rápida, ¿ya? Como les mencionaba al final, como si ya nos queda poco tiempo, media hora, el sábado vamos a concluir. Aquí lo vamos a ver de manera así, un poco superficial, y el sábado ya vamos a tratarlo de manera más profunda, con un caso. Así que es muy importante que tengamos en cuenta todo lo que hemos hablado hasta ahorita, y en el intermedio les voy a colocar un video de los cambios, para que no todo sea muy hablado, ¿no? Para que también tengan de alguna otra manera un medio audiovisual. Ahora, en el cuidado de la piel, tenemos que examinar de manera diaria el estado de la piel. ¿Por qué? Ya después de todo lo que hemos hablado, ¿por qué sería importante examinar la piel todos los días? Para asegurarnos de que no tenga ningún tipo de laceración. Ok. Cuando realizamos el baño, dejarlo y mantenerlo seco, limpio. Y si es que vamos a aplicar una crema, también hacer de esta manera, favoreciendo la circulación también, y que se absorba completamente. Eso dijimos, ¿no? Ahora, en la movilización y cambios posturales. Estos están dirigidos básicamente para evitar las úlceras por presión, y también si nuestro pacientito ya tiene una úlcera por presión hasta 1, que es el enrojecimiento de la zona, nosotros ¿qué debemos ya estar pensando? ¿Qué debemos incluir en nuestras actividades ya? Si ya vemos un cambio en la piel, un enrojecimiento, en una prominencia ósea, ya debemos estar ya programando nuestros cuidados a que tiene que estar cambiándole de posición continuamente. Se recomienda cada 2 horas, pero también hay que evaluar. No quiere decir que aquel paciente, es 2 horas, a todos los pacientes los voy a movilizar cada 2 horas, cada 2 horas, cada 2 horas. Entonces, siempre también hay una indicación. Para eso hay la historia clínica. Para eso está el licenciado de enfermería, que se le dice, mira, licenciada, esto está pasando. Entonces, la licenciada lo va a incluir dentro de sus notas de enfermería, y esto va a ser revisado para que luego los cuidados sean mucho más orientados y focalizados a aquel cambio que está teniendo el paciente. ¿Correcto? Ok. Ahora, en cuanto a alimentación, en cuanto a la nutrición, esta está condicionada por los cambios físicos, por los cambios fisiológicos, por los cambios sociales. Nosotros tenemos, si bien es cierto, ya la alimentación está de acuerdo a las necesidades
de nuestro paciente. Pero nosotros, ¿cuál es nuestra función? ¿Qué debemos hacer? Aquel paciente que está postrado y no puede realizar, no puede coger, no tiene esa fuerza, pero nosotros tenemos que apoyarlo, tenemos que brindarle la alimentación. Si bien es cierto, muchos de ellos no van a querer al principio, entonces si no quieren, lo dejamos. Entonces, lo dejamos que intente para que él compruebe que necesita un poco de nuestro apoyo y así poder nosotros brindarle sus alimentos de manera correcta. Vemos en las imágenes, hay muchos que son totalmente dependientes, necesitan todo, está bien, porque su propia condición lo permite. Pero estos que al menos te pueden sujetar el plato, al menos te pueden sujetar la charola, al menos te pueden sujetar el vaso, entonces nosotros darle con la cuchara, de manera no rápida, sino a medida a su ritmo. ¿Y esto por qué? Porque esta es una dificultad que se presenta en muchos de los pacientes que incluso no pueden deglutir, no pueden pasar los alimentos. ¿Por qué? Porque también los adultos mayores existe una pérdida de las piezas dentarias. Entonces esto va a ser dificultoso, esto va a ser de mayor dificultad que puedan ingerir sus alimentos en el tiempo que muchas veces lo hacían, en el tiempo que quisieran también. Entonces, incluso eso debemos hacerlo entender, porque muchas personas, muchos adultos mayores quieren hacer las cosas rápido como antes lo hacían, pero no lo pueden hacer. No porque no queramos nosotros que lo hagan, simplemente porque ellos no lo pueden realizar propios de sus cambios. Ahora, en caso el paciente no esté apto para recibir alimentación por vía oral, sino tenga una sondita, una sonda nasogástrica, también nosotros le debemos asistir. Debemos asistirlo. De acuerdo a las indicaciones que nos brindan también las indicaciones médicas y las notas de enfermería. ¿Correcto? Y como les mencionaba, si el paciente lo puede hacer solo y completamente no está imposibilitado de hacerlo, hay que más bien aumentarle, animarlo y que vaya aumentando su nivel de independencia, ¿no? Que se sienta autónomo, que se sienta, como les mencionaba anteriormente. Entonces, si él lo puede hacer y vemos que lo puede hacer, entonces lo dejamos. ¿Por qué? Porque si nosotros lo asistimos, vamos a estar condicionándolo, lo vamos a limitar. En el caso contrario, nosotros debemos animar al paciente. Y en caso que vemos que al menos se ensucia o algo, entonces colaborar en colocarle una colcha o papel o lo que tenga en su pieza, en su cuarto, en su habitación, para que pueda mantenerse limpio, ¿no? Vamos acá. En cuanto a la eliminación, hay que siempre observar, ¿no? Si el paciente nos puede responder en la mañana que nosotros recibimos el turno, si nosotros recibimos el turno y siempre le preguntamos, ¿ha hecho sus deposiciones? O muchas veces le decimos, no, ¿cómo está la caquita? Le decimos, ¿no? Entonces él nos va a decir, no, señorita, no he hecho. O sí, señorita, sí he hecho. O he hecho mucho, señorita. O me duele mi estómago, señorita. Entonces, nosotros ya estamos valorando y de acuerdo a ello se le puede dar algún medicamento para que pueda ayudarle a que pueda eliminar. ¿Correcto? Y si en caso está con pañal, revisarlo siempre. De todas maneras, si una persona tiene un problema por el mismo hecho de que está recostado y está echado en mayor tiempo, entonces va a tener un abdomen distendido, timpánico, no va a estar blando. Entonces, eso es lo que nosotros debemos observar. Ahora, también cuando un paciente tiene incontinencia urinaria, nosotros como auxiliar, como técnico de enfermería, hay que educarlo al paciente incontinente, ¿no? Entonces siempre hay que participar en su cuidado. Nosotros tenemos que brindarle cuidado de manera activa, siempre a la par con el paciente. Nosotros somos esa primera persona que el paciente ve, esa primera persona que el paciente llama, esa primera persona que el paciente le viene a su mente que me puede ayudar, el enfermero, el técnico de enfermería, ¿no? Entonces siempre hay que estar prestos para dar nuestros cuidados. También, muchas veces, el auxiliar de enfermería va a colaborar con el procedimiento del sondaje. Si bien es cierto, no lo va a realizar, el auxiliar de enfermería no va a colocar la sonda, pero hay que tener en cuenta cuáles son los pasos a seguir, cómo es que debo asistir al colocar la sonda, los cuidados que debo tener,
sus medidas de bioseguridad que se debe tener. Entonces, también ese aspecto. Así como la colocación de dispositivos externos. En este caso, como les mencionaba, aquí el paciente que usa pañales, ¿no? Velar eso siempre, está valorándolo, porque si lo tenemos mucho tiempo, quizás ya, el paciente tiene pañal y no lo vemos, cómo está ese pañal, ¿qué puede haber? Laguras. ¿Perdón? Se puede escaldar. Exacto, y eso que va a generar un cizallamiento en la piel, y eso que va a generar que el paciente tenga dolor, y eso y el Irritación, va a tener mucha paciente. irritación en la piel. Debe irritar el paciente bastante, y eso va a generar dolor, y eso va a ser otro diagnóstico agregado quizás a su enfermedad base, ¿no? Ahora, veamos lo que es el descanso en cuanto al sueño que les mencionaba. En cuanto al sueño, vamos a ver cuántas horas o las características de su sueño en cuanto al paciente. Si bien es cierto, cuando una persona está hospitalizada hay un horario estricto para poder y ya indicar a los pacientes que es su hora de dormir o a qué hora se van a levantar para poder realizar el baño. ¿Qué nosotros debemos? Eliminar los factores ambientales que pueden producir insomnio. La tele, apagar la luz o aquellos ruidos externos que quizás que un poco pueda existir en el ambiente, también debemos evitar. Fomentar que la hora de levantarse, la hora de acostarse, tiene que hacer la misma todos los días para que se convierta en un patrón. Porque es muy difícil que un adulto mayor concilie el sueño. Si bien es cierto, a la edad joven, nosotros tenemos diferentes estadios del sueño. Y ahora, dentro de estos estadios del sueño, hay un estadio que le decimos el sueño profundo o el sueño REM. En esta parte, el adulto mayor va a estar disminuido. En el adulto joven, hay una escala en que existe una mayor cantidad de sueño conservado, un patrón. En cambio, el adulto mayor, este sueño va a ser intermitente, es como que llega a un momento en que duerme profundamente y al poco tiempo ya está despierto o está incómodo o se despierta. Entonces, esto va a generar insomnio, fatiga, y esto ¿qué va a generar? Que el paciente al día siguiente esté con humor negativo, que esté con un ánimo triste, que no tenga esa disponibilidad de conversar. Moral. Exacto. Entonces, ahora, también, antes de dormir, ¿qué hay que evitar? Y eso que le debemos informar al familiar, cuando el paciente quizás está en casita y la familia dice, ay, que mi papá no duerme, está así, que no sé qué. Entonces hay que eliminar ciertos factores, como decía, la bulla, los sonidos fuertes, la luz. Entonces, a ver. Y esas conversaciones que le puedan generar estrés, las conversaciones emotivas que le dicen, aquellas conversaciones que le pueden generar estrés, evitarlas antes de dormir. Y también promover actividades relajantes, ¿no? Que digamos antes de dormir ya tiene un horario de comida y cena, y luego que se ponga a leer un libro si le gusta, ¿no? Y que luego guárdelo y que se pueda sentir más relajado, o si es posible escuche un poquito de música relajante y pueda propiciar el sueño en este caso. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, licenciada. Okay. Vamos en lo que es favorecer la disminución de dolor. Esto va básicamente por ejemplo, nosotros tenemos que colaborar en que la ansiedad del paciente ante el dolor o algún procedimiento que se le vaya a realizar, un paciente que quizás va a pasar por un proceso quirúrgico y luego va a sentir mucho dolor, o antes del proceso, está con mucha ansiedad. Entonces tenemos que ayudar a que se disminuya, tratar de explicarle. Aquel paciente que esté informado es aquel paciente que no está ansioso. Entonces, siempre con la verdad y con el tino suficiente al paciente para explicarle, ¿no? Si no tenemos algo bien claro, quizás hay que abstenernos a hacerlo y decirle, ¿sabe qué, licenciada? El paciente está así, se encuentra así, está muy ansioso y es posible que
Una persona ansiosa que entra a una sala así es muy riesgoso, ¿correcto? Entonces, muy importante que se le pueda brindar la información de manera didáctica. Para eso tenemos que, las enfermeras tenemos que ser bastante ingeniosas para poder brindarle esa información que quiere el paciente y que pueda mantenerse tranquilo. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos nosotros colaborar en la disminución del dolor? Si bien es cierto, de manera no farmacológica. ¿Cómo? Escuchándolo, observando sus facies, cómo expresa sus emociones, sus sentimientos, distrayéndolo, no simplemente haciéndole olvidar el momento, sino distrayendo ¿cómo podemos decir? Esa información que le brindamos lo va a distraer, va a estar más informado y va a tener menos ansiedad. Y relajarlo. Todo esto, la escucha, la observación, la distracción, la relajación, va a favorecer que el paciente esté mucho más seguro, mucho más tranquilo ante cualquier procedimiento o entorno que a él le parezca que amenaza su tranquilidad, en este caso, ¿no? Y también colaborar en la administración de analgésicos orales, ¿no? Favorecerle, ¿sabe qué? Tiene que tomar esto, tómeselo con esta agüita, o esperarlo en su tiempo, no apurarlo tampoco, pero siempre que esté dentro de su horario. Ahora, el apoyo psicológico, ¿cómo es que se lo vamos a brindar? Tenemos que reconocer y alentar cualquier logro en la recuperación de su autonomía. Digamos, el paciente antes no podía comer, que nosotros teníamos que hacer todas sus actividades, no teníamos que darle de comer, teníamos que alcanzarle todas las cosas. Y ahora, por ejemplo, nosotros no nos dimos cuenta, ya le han dado su comida, quizás siempre pasa algún imprevisto en nuestros quehaceres, llegamos a su unidad y el paciente está comiendo, lento pero está comiendo. Entonces, ¿eso qué es? Un logro del paciente. Nosotros tenemos que apoyarlo, motivarlo, decirle, señor, por ejemplo, a ver, me voy a poner una, señora María, qué bien que usted está comiendo, mire, ve que usted lo puede hacer sola, mire, qué bueno, hoy le voy a contar a su familiar porque esto es animarlo y el paciente se va a sentir mucho mejor y ustedes van a ver en su expresión cómo es que va a cambiar. Ahora, cuando nosotros le hablamos, tenemos que transmitirle interés, tenemos que escucharlo con calma, hay que hablarle amigablemente. Si bien es cierto, el paciente adulto mayor va a tener una disminución en la audición, no va a poder escuchar como antes, pero alzar la voz, pero de manera tranquila, ¿no? De manera que el paciente no sienta que le estamos gritando, lo estamos apurando. Y establecer esa relación enfermero-paciente, esa relación de manera sincera, que el paciente se sienta protegido, que el paciente se sienta tranquilo, y que el paciente nos observe a nosotros como personal de salud, como la primera persona que se está preocupando por él, ¿no? Ahora, también, dentro de todo esto, el paciente que viene a un hospital, viene de casas con creencias, viene de casa con costumbres, y esto a veces va a chocar con nuestras actividades que vamos a realizar, con nuestros cuidados que vamos a brindar. ¿Y cómo es que nosotros tenemos que respetarlo? Tenemos que aceptar sus creencias. Si, por ejemplo, el paciente dice, no, yo no quiero hacer esto porque esto, de acuerdo a su cosmovisión que él tenga, se va a sentir transgredido, entonces decirles, está bien, le entiendo. Y tratar de decirle todos los días que esto le sirve para esto, educarlo. Y vamos a ver que quizás muchos de los pacientes van a aceptar estos cambios, se van a sentir mejor. Y muy pronto después, a medida en el 50% ya del tiempo que va hospitalizado, lo va a realizar. Y esto es un logro tanto para él, tanto como para el personal que lo ha estado atendiendo. Porque uno mismo también se siente muy, muy satisfecho al ver a otro paciente que ha cambiado sus hábitos para manera saludable, obviamente. Y esto va a generarnos una felicidad en el ámbito profesional también. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, ok. Ahora, hay unos videos que quisiera que lo vean, o ya como parte final, pero antes de pasar esto, quisieran comentarme algo por ya lo que vamos llevando parte ya del tema.
¿Nadie? ¿Nadie, chicos? No, Ya, no entonces- sale el video. Sí, voy a pasar el video ahorita, por favor. Pero les mencionaba, ¿no? Si tienen algún comentario o algo que quisieran hacerme saber. Mientras pongo el video. Déjenme ver un ratito, por favor. Yo los voy escuchando. Ahora sí pueden prender sus audios y decirme hasta que ponga el video, ¿no? ¿Están viendo? ¿Están viendo? Aún no. ¿No ven todavía? Sí se ve, licenciada. Estoy compartiendo. ¿Pueden ver esta plataforma que acabo de poner? Claro, todavía no le he puesto play al video, pero quisiera que Dice adulto mayor. Ya, entonces le voy a dar play para que lo puedan ver, ¿ya? Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Cambios en la cavidad oral. La boca tiende a secarse por la disminución de la saliva. Hay un mayor desgaste de la superficie de los dientes, pérdida del hueso alveolar, dientes afilados, quebradizos y de color amarillo. Se reduce el tejido nervioso y los vasos sanguíneos, provocando mayor sensibilidad. Las encías se adelgazan, favoreciendo la pérdida de los dientes. Se reduce la capacidad para soportar presión de una prótesis dental y disminuye la capacidad para masticar. Cambios en el sentido del gusto. Después de los 60 años de edad, disminuye el número de papilas gustativas, por lo tanto existe dificultad para sentir los sabores y disminuye el apetito. El adulto mayor también presenta varios cambios a nivel gastrointestinal. Algunos de estos cambios interfieren con el apetito y la eficiencia en la digestión y absorción de alimentos. La absorción de calcio se disminuye. Debido al deterioro de las piezas dentales, hay dificultad para molar. En cuanto a la estructura esquelética, existe la disminución de la capacidad para formar tejido óseo. Disminuye la eficacia para absorber los minerales de los alimentos, como por ejemplo el calcio. El organismo compensa las deficiencias de minerales utilizando las que están en los huesos. El déficit de masa muscular es reemplazado por tejido graso. En cuanto a la densidad ósea, también se ve afectada, ya que disminuye y se presentará como complicación más frecuente la osteoporosis. Cambios metabólicos. Se observa una disminución de la tolerancia a la glucosa, azúcar, lo que provoca un aumento de la glucosa en sangre. La velocidad metabólica basal disminuye en un 20%, empezando esa disminución después de los 30 años. Cambios a nivel cardiovascular. Aproximadamente el 70%. Con la edad adulta, los vasos sanguíneos se vuelven menos elásticos y aumenta la resistencia periférica total. La función del riñón disminuye hasta un 50%. Se recomienda que no haya un exceso en el consumo de proteínas. Cambios neurológicos. El cerebro y la médula espinal pierden neuronas. Las neuronas pueden comenzar a transmitir mensajes más lentamente. Cambios inmunológicos. Existe una menor cantidad de células inmunitarias para lograr la curación, sanando el cuerpo más lentamente. Requerimientos nutricionales. Vamos a pasar a otro video. ¿Se ha escuchado bien? Sí, licenciada. Muy bien, muy bien. Hay una parte que no se escucha muy bien. Ya, ok. Vamos a pasar al siguiente. Sí, observa, ¿no? Sí. Cuidados para el envejecimiento. Sí observa, ¿no? A ver.
Ok. Crecimiento exitoso. La vejez es un proceso natural, caracterizado por cambios paulatinos que se presentan con variable intensidad y en los que usted puede intervenir exitosamente, incorporando en su rutina diaria cuidados que le ayuden a preservar su funcionalidad por el mayor tiempo posible. ¿Qué cambios son esperables? Riesgo de deterioro cognitivo. Si bien la pérdida de memoria no es propia del envejecimiento, es una de sus mayores amenazas, porque a mayor edad, las enfermedades que la producen son más frecuentes. ¿Cómo se manifiesta? Olvida frecuentemente hechos o eventos importantes. Pierde el hilo durante las conversaciones, al leer libros o ver películas. Presenta dificultad para orientarse en entornos conocidos dentro y fuera de su hogar. Sus familiares y amigos advierten todos estos cambios. Trastornos afectivos, depresión, señales que pueden alertarnos. Cambios en el estado de ánimo, tristeza, irritabilidad, exceso de sueño o insomnio. Falta de interés en hacer lo que antes le gustaba. Alteración en la concentración. Tendencia al aislamiento social. ¿Qué factores pueden gatillarla? Conflictos familiares, pérdida de seres queridos, soledad. Progresiva dependencia por limitaciones funcionales. Enfermedades y dolores crónicos. ¿Cómo mejorar la memoria y evitar la depresión? Enfoque su atención en una tarea a la vez. Manténgase activo mentalmente. Lea, realice sopas de letras o crucigramas diariamente. Sociabilice con amigos, familiares o realizando voluntariado en alguna organización. Realice actividad física y, si se encuentra en cama, permita la entrada de luz solar por la ventana. Alteraciones en huesos, músculos y articulaciones. Al envejecer, se pierde masa muscular, fuerza, resistencia y flexibilidad, factores que pueden afectar su coordinación, estabilidad y equilibrio, reduciendo la capacidad de marcha y aumentando el riesgo de caídas. ¿Qué puede hacer? Evalúe junto a su médico la necesidad de incorporar suplementos de calcio y vitamina D. Evite el sedentarismo. Practique ejercicios aeróbicos de bajo impacto como la natación. Para mejorar el equilibrio, puede realizar tai chi, pilates o yoga. Medidas para prevenir caídas. No se automedique. Verifique no sentirse mareado previo a ponerse de pie. Utilice calzado antideslizante, cerrado y cómodo. Procure que todo su hogar siempre tenga fácil acceso a iluminación. Nunca se levante de noche sin encender la luz. Evite el uso de alfombras deslizantes y dejar objetos en el piso que obstaculicen el paso. En escaleras, ducha y excusado, siempre utilice pasamanos. Idealmente la ducha debe estar a ras de suelo y ser de tipo teléfono. Si lo requiere, utilice dispositivos de marcha con un adecuado entrenamiento. Trastornos en la alimentación. Con el paso de los años, los requerimientos nutricionales cambian. ¿Cómo mejorar su alimentación? Mantenga una dieta rica en proteínas y fibra, incorporando frutas, verduras y granos enteros. Consuma poca sal y azúcar. Evite las frituras. Si su estado de salud lo permite, beba 2 litros de agua por día. Estas medidas, además, le ayudarán a evitar complicaciones como el estreñimiento, alteraciones en la eliminación urinaria, incontinencia urinaria. Se caracteriza por la pérdida involuntaria de orina. ¿Cómo evitarla? Solo si debe levantarse muchas veces al baño durante la noche, evite el consumo de líquidos después de las 18 horas y beba solamente lo necesario para los medicamentos. Prográmese para orinar frecuentemente o máximo cada 4 horas. Si lo requiere, utilice protectores o pañales. Solicite orientación sobre ejercicios que le ayudan a fortalecer los músculos del piso pélvico. Enfermedades crónicas frecuentes. Las enfermedades crónicas más frecuentes en esta etapa de la vida son hipertensión, diabetes, dislipidemia, hipotiroidismo, falta de vitamina D y algunos cánceres. Muchas de estas enfermedades no presentan síntomas en etapas iniciales. ¿Cómo disminuir el riesgo de contraerlas? Evite totalmente el tabaco y beber más de 2 copas de vino al día. Mantenga un peso adecuado. Realice ejercicios apropiados a su condición. ¿Cómo detectarlas precozmente? Controle regularmente su presión arterial.
glicemia, colesterol, hormonas tiroideas y vitamina D. Consulte a su médico respecto de las alternativas de detección precoz de los cánceres más frecuentes y los límites de edad para los exámenes recomendados. No olvide vacunarse anualmente contra la influenza y cada 5 años contra la neumonía. En todo este proceso es fundamental incluir a su familia, amigos o cuidadores para pesquisar alertas que puedan delatar alguna patología y acompañarlo a consultar a su médico en forma oportuna. Ok. Se escuchó correcto, ¿verdad? Sí, licenciada. Bueno, esta es la primera parte que quería desarrollar con ustedes, lo que son los cuidados, los cambios en los sistemas propios de la edad, y para posterior ya el sábado continuar con lo que les mencionaba, que le doy una pequeña mirada rápida, lo que es el caso que vamos a trabajar. Vamos a empezar con esto el sábado. Es un caso no complicado, un caso simple, ya lo pueden observar. Les voy a dar una pequeña leída. Vamos a, por ejemplo, ¿no? En el hospital XYZ, el servicio 1, unidad 2, se encuentra un paciente de aproximadamente 70 años de edad, aparentemente despierto. Es como lo observamos, ¿no? Y presenta una cánula binasal, tiene una vía periférica en el miembro superior izquierdo, que está clampado, está con sujeción mecánica, presenta una sonda vesical y está cubierto del abdomen a los pies. Entonces, es el panorama que nosotros vamos a tener a nosotros observar al paciente. Ahora, ya les di para que vean acá el caso que vamos a trabajar el sábado, y de ahí vamos a desglosar muchos cuidados que nosotros podemos brindar, como lo hemos venido diciendo en casi todos los puntos que hemos hablado, ¿no? Los característicos que nos pueden generar mucho más complicaciones en el paciente. Hasta aquí, ¿cómo es que hemos estado llevando la clase? Quisiera que me comenten, por favor. Lo voy a dejar acá nomás. Ahora sí pueden comentar. ¿Nadie? Las clases han estado bien, licenciada. Se han entendido cada detalle que ha brindado. Y por mi parte yo no tengo ninguna duda. Ok, eres Hilary, ¿verdad? Susan López. Ah, Susan, la delegada. ¿Alguien más? Una consulta. Dígame. En el caso que nos está brindando, se va a hacer como que un análisis, se va a enviar un proceso de atención de enfermería, como un PAE, mejor dicho. Claro, no lo vamos a desarrollar como un PAE, simplemente que vamos a desglosar qué características. Yo les he dado ahorita una mirada general, ya el sábado lo vamos a trabajar. ¿En qué nos vamos a dar? Tú me mencionas el PAE, ¿no? El PAE es un proceso un poco complejo. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? ¿A qué quiero llegar con este caso que les acabo de plantear? Son una complicación, ¿no? Yo les voy adelantando, como son las úlceras por presión. Entonces, nos vamos a poner, como nosotros no podemos hacer la práctica, no podemos por el momento, porque nos estamos comunicando vía esta plataforma virtual, pensé qué manera nos funciona desarrollar un caso, en que yo les voy a pedir sus opiniones. ¿Qué complicaciones puede traer el paciente? Nos imaginamos al paciente tal cual, lo vamos a plasmar acá, como lo tengo plasmado en la diapositiva, y ustedes me dirán, ¿no? El paciente puede tener esto, el paciente puede tener lo otro, y si está con sugestión mecánica, ¿por qué será que el paciente está con sugestión mecánica? Si nosotros estamos recibiendo al paciente así, entonces, si nosotros recibimos a un paciente, lo vemos así, la primera impresión que tenemos, entonces, ¿por qué estará sujetado? ¿Por qué tendrá cánula? ¿Por qué tendrá sonda? ¿Cómo estará esa sonda? ¿Qué debo de hacer? ¿No? Entonces, básicamente es eso a lo que yo quiero llegar, el análisis, no para realizar un proceso, sino para hacer un análisis de las complicaciones que pueda tener nuestro paciente, ¿no? Y cómo abordarlo en cuanto a nuestras funciones de acuerdo a nuestras competencias. Ya está bien, gracias.
Ok, ¿algo más? ¿Alguien más que quisiera darme un comentario, una pregunta? No sé si todos estuvieron al inicio. Bueno, me voy a presentar ya para terminar. Yo soy interna de enfermería. Mi nombre es Jessica Machaca. Y bueno, yo voy a estar llevando a partir de esta clase en adelante todo el curso modular del auxiliar del enfermero, del auxiliar de enfermería, ¿no? No sé si tienen alguna otra apreciación. Claro, esto vamos a medida quiero, por eso les presento videos, no sé si les parece bien el caso, quiero ver cómo responden también al caso para poder seguir desarrollando los próximos temas o poder cambiar alguna otra metodología, ver de acuerdo cómo. Todo esto es un proceso, tanto de aprendizaje en cuanto a conocimientos por parte de ustedes y en cuanto a metodología en cuanto a mí, ¿no? Para poder llegar más a ustedes, ¿no? Entonces, ¿nadie quiere realizar ningún otro comentario, alguna apreciación? ¿Nadie? Hemos estado 27 personas. ¿Alguien quisiera realizar algún comentario? ¿Nadie? Entonces debo entender que se ha entendido la clase, ¿no? Sí, licenciado. Ya bueno. Hoy no voy a hacer preguntas. El sábado, para iniciar la segunda parte del adulto mayor, vamos a iniciar con un pequeño recordar, un pequeño análisis y lo que se nos ha quedado de esta clase, por ello que quería que estén bien atentos. Incluso algunos puntos que no se ha tocado, algunos cambios no significativos y no tan significativos, se ha podido apreciar en el video. No sé si se han dado cuenta.